Gracias nuevamente, queridos estudiantes, por conectarse. En este caso, justamente alcanzó el tiempo para poder hacer la recapitulación que decíamos, ¿no? Acerca de la coherencia. Vamos a continuar, ¿no? Después de este Zoom, el actual que estamos teniendo, de los 45 minutos que dura, ya tendremos un breve pero muy merecido descanso, ya un receso. Entonces, ya veíamos el lado A de esta propiedad llamada coherencia. Ahora viene como tal su igual, que vamos a denominar, ¿listo? La cohesión, ¿listo? La que todos puedan estar pendientes, atentos, tal vez con algún apunte que sería necesario. Vamos a tener la cohesión, ya la cohesión. Como justamente les mencionaba la otra vez, de una manera nada más eh, poco puntual. Justamente, pues no, cuando hablamos de cohesión, al igual no que se cumple como tal en los estados del agua, mientras que por un lado la repulsión involucra la separación de estas moléculas como tal, la cohesión al contrario las une, las junta, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hablamos de cohesión, ¿no? Hablamos de unión, lazo, nexo. Vamos a ver dentro de los muchos autores, ¿no? Que pueden definir la cohesión. Preferí en este caso optar por una mujer, que creo no equivocarme, eh, data del 2001, ¿no? Ya tal vez un poco antigua como tal la definición, pero nos sirve como tal para el propósito. Vemos que para esta autora, María Cristina Fernández, el significado de cohesión se basa en la manera como una secuencia de unidades de información, llámese ideas, oraciones, enunciados, como ya estamos viendo, se provee de una unidad conceptual relacional, ¿no? Cuando hablamos de una unidad conceptual, hablamos que están bajo tal vez una misma temática, bajo un mismo tema, y estas unidades conceptuales se relacionan a través de unidades lingüísticas de tipo léxico o gramatical. O sea, estas ideas, estos enunciados van a comprender como tal una misma temática y a su vez se van a relacionar mediante unidades lingüísticas. Cuando hablamos de unidades lingüísticas, justamente es el tema de la cohesión, puede ser una palabra o palabras, ¿no? Construcción de palabras, las cuales nos van a permitir unir, mezclar finalmente estas ideas, estas oraciones. Por último, tal vez una concepción de definición mucho eh, más entendible. Tenemos que la cohesión es aquella propiedad que nos permite relacionar las ideas mediante unidades lingüísticas de tipo léxico-gramatical con la finalidad de formar una unidad conceptual que sería nuestro texto escrito, ¿no? Repito, cuando hablamos de este tipo lexical o gramatical, pues justamente involucra nada más y nada menos que aquella palabra o palabras las cuales van a fungir como bisagra, como nexo para que finalmente se cumpla esta relación entre enunciados. Vamos a ver también tipos de cohesión. Justamente vamos a ver dos también de la misma manera y que obviamente les sean muy útiles para su comprensión textual. En principio, vamos a tener a la cohesión léxica. Por eso también estos dos términos que aparecían hace rato, ¿no? Hace dos diapositivas, de que son estos elementos léxicos y gramaticales, ¿no? Cuando hablamos de una cohesión léxica, vamos a ver que una palabra está asociada de algún modo a otra palabra, a otra proposición que la va a preceder, ¿no? Entonces vemos esta relación así como el otro día intentamos desarrollar, ¿no? Este plan de redacción, ordenamiento de enunciados, les hacíamos hincapié a que por favor tengan en cuenta, ¿no? A los vecinos, ¿no? El que está antes, el que está después, para que de una manera u otra se puedan involucrar y estén asociados, estén cohesionados los enunciados o las oraciones. Entonces, a partir de eso, vamos a ver
que en esta cohesión léxica principalmente se da una repetición directa de alguna oración, de alguna palabra. Puede ser algún sinónimo o, como vamos a ver, alguna palabra que se recurra en determinado contexto, ¿ya? En este caso vamos a tener acá la reiteración que tenemos por acá y voy a estar yendo de un momento a otro también al PDF de ese punto, ¿no? No quise abundar mucho en diapositivas, solamente para precisar definición y algunos ejemplos de estos tipos. Empezamos por el de reiteración y vamos a tener en principio a la repetición, que meramente tiene que ver, ¿no? Con un momentito, a ver por acá, acá, eh, creo que listo. En este caso, decíamos que dentro de la cohesión léxica tenemos dos categorías. En este caso vamos a tener en principio la reiteración y teníamos en primer lugar a la repetición, ¿no? Que justamente lo podemos observar y ver por acá, ¿no? La repetición. Entonces, cuando hablamos nosotros de la repetición, vamos a hablar en un uso de utilizar el mismo término léxico, ¿no? La misma palabra varias veces, ¿no? Es decir, un término cuyo significado es el mismo en el texto. Tenemos el siguiente ejemplo. Los ratones esparcen enfermedades y gérmenes, dejan orina y heces a donde quieran que vayan. Incluso tienen piojos. Seguido, además, los ratones se reproducen extremadamente rápido. Insisto, cuando hablamos de estos términos como es la reiteración o en líneas generales toda la cohesión léxica, hablamos de qué? De una repetición. Empezando dentro del primer tipo que es la reiteración, tenemos el primer subtipo, la repetición. Y donde vemos, repito, que vamos a ver que se hace un uso constante de varias veces acerca de un mismo término, de una misma palabra. Ahora, tenemos lo que también sería, lo que tenemos acá, número dos, la sinonimia, ¿no? Repito, todos estos elementos que estamos viendo acá se tratan de repetir términos. Entonces, la sinonimia, qué mejor, ¿no? Para emplear esta función de repetición de enunciados de términos. Vemos que la sinonimia, que sabemos todo lo que involucran los sinónimos, reemplazan un término por otro de similar significado, ¿no? El ejemplo, el niño juega con una pelota, es el balón que le obsequió su padre. Acá, en comparación a la repetición que utilizó el mismo término, ¿no? Ratones y ratones, en este caso la sinonimia me permite utilizar un sinónimo, una palabra diferente, pero que contenga el mismo significado. Por ejemplo, acá me ponen pelota, balón, puede ser bola también, ¿correcto? Ahora vamos a ver, y ahora sí ya no lo quito como tal acá el PDF, porque acá nada más lo tenemos el siguiente enunciado, la superordenación. Cuando hablamos de la superordenación, pues justamente vemos por acá, ¿no? Que se da esta relación entre los diferentes términos, donde se establece tal vez algunas relaciones de inclusión, ¿no? Acá en la superordenación la palabra clave es ¿qué cosa? La inclusión. O sea, vamos a ver que algunos términos incluyen a otros. Vamos a empezar por el parte todo, que tal vez lo que recuerden brevemente las analogías, pues justamente cuando se da esta cuestión de parte todo, involucra, pues no, como su nombre indica, tal vez una parte específica de un grupo, de un conjunto, de un cuerpo, y luego involucra la parte total, pues, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, después que el oftalmólogo es esta persona médica, especialista, ¿no? En el tratado, cuidado, prevención de enfermedades de los ojos, auscultó, ¿no? Cuando hablamos de una auscultación, hablamos, ¿no? De este aspecto de tocar o también observar como tal en el cuerpo del paciente qué está pasando, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Entonces vemos que este oftalmólogo ausculta, revisa
el iris, la pupila, la córnea, la retina y el nervio óptico de su paciente, determinando así que el ojo de este se encontraba en perfectas condiciones, por lo que no había nada que temer. Entonces, como también... Un capacitador, quiero quiste. ¿Que quieren un nombre? No, es un registro de la empresa. Antonio, por favor, el micrófono. El pato para enviarle y Antonio dice quiero Amador. quiste. Antonio Amador, gracias. Entonces, como decíamos, ¿no? Esta relación que involucra la superordenación se da esta cuestión de inclusión. Y un primer apartado tenemos, por ejemplo, la inclusión en parte todo. Si hemos estado atentos, hemos estado describiendo como tal las partes, iris, pupila, córnea, retina, nervio óptico, que involucran qué cosa a mi ojo, ¿no? Como ahí les explico, las palabras iris, pupila, córnea, nervio óptico son las partes del término conocido como ojo, que sería el todo, ¿no? Ahora también tenemos esta relación de particular hacia lo general, un poco lo que vimos el otro día a partir de lo que era este, la, las inferencias que veíamos, ¿no? La deducción y la inducción. Vemos acá también algo parecido, particular y general. Tenemos acá la siguiente oración. La naranja contiene vitamina C, es la fruta que toda persona debe consumir. Mientras que por un lado menciono el elemento naranja, ¿no? Que conocemos todos. Del otro lado yo menciono fruta, ¿no? Entonces es algo que tenemos acá de particular, general. Justamente dentro de las muchas frutas, un elemento particular sería naranja, mientras que fruta sería el término general, pues, ¿no? ¿Qué más? Ahora voy a tener subclase especie, ¿no? Esto probablemente más asociado con la biología, las subclases que pueden haber dentro de cada familia, género, especie y demás, ¿no? Por ejemplo, tengo el texto, los insectos tienen el cuerpo formado por anillos y recubierto de este material llamado quitina. Además, presentan tres pares de patas, mientras que los arácnidos tienen cuatro pares de patas. Tal es el caso de las arañas, el escorpión, los ácaros, etc. Como vemos, los artrópodos son animales que presentan varias patas. Vemos acá dos elementos subrayados, como son los insectos y los arácnidos, y luego encerrado en un cuadro tenemos los artrópodos. Obviamente, cuando hablamos de insectos, arácnidos, son subclases, subespecies de la clase común que vendría a ser los artrópodos. Ya estamos terminando, sí, y justamente vamos a mencionar el último elemento dentro de la reiteración, ¿no? Lo bajo ahí nuevamente para que lo veamos, la reiteración. Tenemos a la generalización. Cuando hablamos de la generalización, queridos estudiantes, principalmente se habla de estos términos que utilizamos para generalizar alguna referencia o alguna clase genérica, pero principalmente porque se dan en el caso de qué? De los seres humanos, ¿no? Por acá vemos, ¿no? Son sustantivos generalizadores, como vamos a ver, ¿no? Para designar al humano. Yo puedo mencionar gente, persona, y también involucra a llamar hombre, mujer, niño, chico, chica, niña, niño, etcétera, etcétera. En el caso del animado, ¿no? Algo que tiene vida, podemos decirle criatura. En el caso de algo inanimado concreto, cosa, objeto, material, género. En el caso de algo también inanimado, pero abstracto, negocios, asuntos, factores, cuestiones, aspectos. Dentro de una acción, etapa, proceso, periodo, paso, momento. En el caso de lugar, lugar, puesto, sitio. En el caso de hecho, problema, idea, fenómeno, movimiento, ¿no? Términos los cuales podemos utilizar para hacer referencia, ¿no? A lo que está pintado en negrito. ¿Listo? Y luego vamos a ver por acá el segundo aspecto. Después de la reiteración tenemos lo que sería la coocurrencia, ¿no? La coocurrencia. Y tenemos tres elementos que veremos en principio el contraste, ¿no? Por acá, tenemos por acá la coocurrencia, donde se refiere también, ¿no? Al proceso de asociación, ¿no?
y también se hace esta suerte de repetición, ¿no? Como hemos visto que se da común a estos dos elementos, como la reiteración y la coocurrencia. Vamos a ver la primera relación que tenemos, el llamado contraste. Vamos a ver, por ejemplo, parejas de palabras, conceptos como son suave, áspero, enjuto o delgado con robusto. Por ejemplo, tenemos que los conceptos, que son dos en su mayoría, semánticamente se van a oponer y son contrarios. Por ejemplo, si hablamos a partir de este elemento de la célula llamado citoplasma, se divide en ocasiones en una región externa, gelatinosa, cercana a la membrana, e implica en el movimiento celular que se denomina ectoplasma, y una parte interna más fluida que recibe el nombre de endoplasma, y donde se encuentran la mayoría de los orgánulos, ¿no?, que tenemos por acá. Entonces vamos a ver que cuando hablamos de la región externa de este citoplasma, vamos a ver que se desprenden dos partes, el ectoplasma y el endoplasma, ¿no? Entonces esta primera parte nos habla del contraste, ¿no? Cuando hablamos de la parte externa hablamos de estas dos caras, ¿no? Tanto el ectoplasma y el endoplasma. También vamos a ver la coordinación, ¿no? La coordinación, cuando hablamos de los elementos que van a estar equiparados, equilibrados y van a estar totalmente coordinados, todos tienen el mismo rango, el mismo nivel. Por decirlo así, son los elementos todos de un mismo campo semántico. Por ejemplo, yo tengo clavel, rosa, hortensia, los cuales se involucran como tal que son elementos coordinados del campo semántico flores. Por ejemplo, tenemos acá, la sandía es un fruto típico de verano, las nueces y membrillos de otoño, y los frutos secos e higos secos no son típicos de invierno. En el hemisferio sur se da en los meses de junio, julio y agosto. Las palabras verano, otoño e invierno, pues justamente pertenecen al campo semántico llamado estaciones del año, ¿no? Que son cuatro. Lo único que faltó fue primavera. Y por último tenemos la asociación funcional, que cuando hablamos de esta, vamos a ver que involucran estos conceptos que implican la existencia del otro. Por ejemplo, acá me propone el inicio, ¿no? Sello tampón. No existe sello que justamente ante la ausencia de un tampón no tendría un sentido, una razón de ser. Lo mismo que médico-paciente. ¿Para qué va a haber un médico si es que no hay ningún paciente a cual pueda atender, a quien pueda aliviar, a quien pueda sanar, ¿no? Con cierto tratamiento. Y también la misma relación que tenemos en este momento, ¿no? Docente con estudiante. Ustedes son mi razón de ser, como yo también la soy de ustedes. En mi caso, ¿no? Yo, ¿para qué voy a ser docente si no tengo estudiantes? Y ustedes, ¿para qué van a estudiar o ser estudiantes si no van a tener un docente quien les enseñe, ¿no? Veo acá, ¿no? El ejemplo. Los discípulos se esfuerzan en la práctica budista, tomando a su maestro como ejemplo y modelo. Así se puede vivir, así pues su forma de vivir les permite ser maestros de su mente, ¿no? Entonces esta relación que implica, ¿no?, una asociación funcional entre dos elementos, que la existencia de uno implica necesariamente la existencia de otro. Y ahora sí, ¿no? Ya cierro esto de acá, o lo tengo minimizado. A ver, un ratito para ver si realmente puedo compartir. Volvemos acá, acá. Entonces, vamos a ver, ¿no?, que esta cohesión léxica, ¿no?, se encarga, ¿no?, de estos elementos, términos, palabras, que nos van a servir para que exista una repetición directa de estas palabras, términos. En el caso, algunos se van a utilizar sinónimos, otros a utilizar inclusiones. En el caso último veíamos, ¿no?, esta situación de elementos implicativos, ¿no? Y ahora sí pasamos a la denominada cohesión gramatical, ¿no? Que va a incluir justamente algunas categorías. Cinco, si no me equivoco, he decidido colocarles cuatro. Cuatro, creo. Entonces vamos a empezar. En fin, la vamos a ir desarrollando una a una, ¿ya? La primera que les coloco sería la referencia gramatical. Dentro de esto vamos a decir que la referencia gramatical son aquellas relaciones entre las proposiciones, enunciados,
de un párrafo mediante recursos gramaticales. Justamente por eso el nombre de referencia gramatical, y por acá lo anoto, va a tener la presencia de recursos gramaticales, permitiendo establecer así nexos, que es justamente lo que involucra a la cohesión, ¿no? Nexos entre una idea y otra ya mencionado por mencionarse. Justamente los de acá son dos de los tipos que vamos a ver dentro de la cohesión gramatical y de la referencia gramatical. Repito, una idea puede estar ya mencionada o estar por mencionarse. Vamos a ver dos tipos. Y justamente, ¿no? Esta referencia que hace hincapié, pues no algo que ya se entiende, se ha dicho, y lo veremos a continuación. Vamos a empezar por esta. Vamos a empezar por la llamada anáfora y que brevemente también les hacía el comentario la semana pasada. Cuando hablamos de la anáfora, vamos a ver que tiene la presencia de palabras que se refieren a otras, pero acá viene lo que más destaca, lo importante. Estas palabras, o puede ser también una palabra, vamos a ver que han sido mencionadas que anteriormente, ¿ya? Han sido mencionadas anteriormente. Repito, anáfora, anteriormente. Por ejemplo, si yo tengo, es el cumpleaños de Luis, sus padres y sus amigos le preparan una gran sorpresa. Una vez más, es el cumpleaños de Luis, sus padres y sus amigos le preparan una gran sorpresa. Vamos a ver en este ejemplo, queridos estudiantes, que dentro de lo que involucra a la anáfora y de lo que está justamente subrayado y en negrita, que justamente es el mismo término, lo coloco por acá, tenemos sus y acá sus, vemos que estos dos términos, que es el mismo, ¿no? Para efectos del conteo, son adjetivos posesivos, ¿no? Que indican pertenencia, posesión, y obviamente aluden, ¿no? Hacen referencia a Luis. Entonces, yo ya estoy mencionando acá a Luis, ¿no? Dense cuenta de esto. Yo ya estoy mencionando a Luis en la primera oración. ¿Es el cumpleaños de quién? De una persona llamada Luis. Y luego, posteriormente, ¿no? Voy a mencionar estos dos términos. Este término sus y este otro término sus aparecen después, ¿correcto? Pero hacen referencia a algo que aparece anteriormente. Como vemos acá, este sus con este sus hace referencia a algo que se mencionó anteriormente, hace referencia a Luis, que ya se mencionó con anterioridad, ¿no? Por eso di el nombre de anáfora. Son elementos los cuales hacen referencia a algo que ya se mencionó. Ya aparece como tal este sujeto llamado Luis y pues justamente va a desprenderse tal vez más adelante alguna información que regrese a él con anterioridad, ¿ya? Ese mismo caso que les ponía acá el ejemplo del otro día, ¿no? De Santiago de Chuco. Si yo digo, ¿no? Santiago de Chuco, ¿no? Santiago de Chuco eh, es mi hogar, es mi hogar. Para yo no reiterar y decir, ¿no? Nuevamente, ¿no? Santiago de Chuco puede decir este, ¿no? Este es bello, este es bello. Y finalmente puedo decir, ¿no? Aquel es cultural. Aquel, aquel es altamente cultural. Cultural. ¿No? Entonces acá yo en lugar de decir, ¿no? Nuevamente Santiago de Chuco, utilizo estos elementos como son este, como son aquel, los cuales hacen referencia a Santiago de Chuco que ya se mencionó que anteriormente, ya se mencionó anteriormente. Brevemente les presento estas tablas que cada uno de ustedes lo va a poder gozar ahí en su material, ¿no? Los cuales pueden ser tipos de elementos anafóricos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a tener, como en el caso que hemos visto, que se haga referencia a las personas o lo que se conoce como también anáforas personales. ¿Ya? Repito, anáforas personales. Obviamente se van a utilizar estos elementos que hacen referencia a la persona. Empezando por qué? Por los pronombres personales. Yo, tú, él o ella, ¿no?
También puede ser en plural, nosotros, ustedes, ellos, ellas, pero también pueden ser me, te, ti, lo, le. También, repito, los cuales son pronombres personales. También pueden ser pronombres posesivos, como el que acabamos de ver, ¿no? Sus o su. Tengo mío, tuyo, suyo, adjetivos posesivos también como el mi, el tú, el su, el nuestro, nuestras, etcétera, etcétera. Todos estos, repito, son anáforas, ¿no? Anáforas personales. Personales. ¿No? Anáforas personales. Como también van a existir anáforas demostrativas, ¿ya? Anáforas demostrativas. Demostrativas. ¿Por qué demostrativas? Porque vamos a emplear en su gran mayoría eh, elementos o determinantes, pronombres demostrativos. Cuando hablamos de demostrativos, al igual que hace rato decíamos anáforas personales, ¿por qué? Porque hacen referencia a la persona o que pertenece a la persona. Cuando hablamos de una anáfora demostrativa, hablamos de la distancia, principalmente. ¿Ya? Distancia de un lugar a otro o de la relación que existe entre la persona que está hablando y el elemento, el objeto. Por ejemplo, tenemos acá los pronombres demostrativos, este, ese, aquel, aquello, esa, aquello, plurales, ¿no? Estos, estas, aquellos, aquellas, esos, esas, etcétera, etcétera, ¿no? Que indican una distancia, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, eh, este quiero. Si nos damos cuenta, cuando yo digo este quiero, por ejemplo, acá tengo un lapicero, ¿no? Por ejemplo, acá yo digo este quiero. Si se dan cuenta, implica una distancia. O sea, cuando yo digo este, está muy cercano a mí. Ya sale acá la noche, quedan 10 minutos. Creo que se acabó lo que quiero terminar. Tengo yo este lapicero, o sea, está bien cercano a mí. Pero si yo lo tengo muy lejano, muy distante a mí, bueno, lo pongo por acá, ¿no? A ver, acá. Pónganse que el lapicero esté pegado a la pared, ¿no? Ya no me voy a referir como quiero este lapicero, sino si está muy lejano a mí, voy a decir quiero aquel lapicero, ¿no? O sea, a partir de la distancia que yo maneje del objeto, persona, también puede ser, pues involucra lejanía, cercanía, esta relación de distancia. Pueden ser adverbios de lugar, por ejemplo, una cosa es decir te quiero aquí, otra cosa es decir te quiero allá o allí, también involucra esta distancia. Adverbios de tiempo también antes, luego, después, entonces, los cuales, repito, se pueden utilizar como elementos anafóricos. Y por último tenemos dentro de las anáforas relativas, anáforas relativas, tenemos aquellas anáforas las cuales se componen de elementos relativos, como son principalmente los pronombres relativos. Por ejemplo, cuando yo utilizo que, quién o quiénes, el cual, la cual, los cuales, acá sería falta una vez, las cuales, cuándo, cómo, dónde, tanto, a dónde, el qué, en el cual, ¿no? Los cuales son diferentes elementos, ¿ya? Que repito, esa referencia a algo relativo, ¿listo? A algo relativo. Por ejemplo, yo digo, empiezo diciendo, no, David es el prof de comunicación, de comunicación, comunicología, comunicología. Yo luego pongo el punto seguido, digo, el cual viajó,
viajó la semana pasada, no, la semana pasada a la filial, ¿no? Ya, bueno, ahí completamos, ¿no? La semana pasada a la filial. Entonces, nótese acá, cuando yo utilizo el cual hace referencia a un pronombre relativo. ¿Listo? Y obviamente hace referencia a algo que ya se mencionó, al elemento David, ¿no? El elemento David. Muy bien, repito, en el caso de la anáfora, son elementos los cuales se utilizan cuando ya se mencionó algo en primer lugar, cuando ya se mencionó algo anteriormente. Ahora tenemos la catáfora, y dentro de lo que es la catáfora es prácticamente el proceso inverso a mi anáfora. Vamos a ver acá que la catáfora se produce cuando algunas palabras del texto, ¿no?, se refieren a otras cuando han sido mencionadas posteriormente, o sea, después. ¿Ya? Después. O es. ¿Ya? Repito, en el caso de la catáfora es totalmente opuesto a la anáfora, mientras que la anáfora primero aparece un término y luego se hace referencia a él después. ¿Por qué se hace referencia después? Porque ya se mencionó anteriormente el término al que se está haciendo referencia. En el caso de la catáfora es lo inverso. Vamos a tener un elemento, ¿no? Y luego se va a mencionar posteriormente. Por ejemplo, yo tengo acá, la mayor parte de la alimentación del león consiste en ¿qué? Mamíferos grandes. Y yo después de mencionar mamíferos grandes, pongo acá mis dos puntos y tengo cebras, búfalos, antílopes. Come bien al parecer el león, ¿no? Entonces, frente a esto, si yo tengo acá en mi recuadro mamíferos grandes, pues justamente ya me está mencionando qué elementos se pueden mencionar después, posteriormente, como son dentro de los mamíferos grandes cebras, búfalos, antílopes. Repito, acá la expresión, como les explico, la expresión mamíferos grandes alude a las cebras, los búfalos y los antílopes, ¿correcto? Una vez más, por si no haya quedado claro, repito, la catáfora involucra estos elementos, los cuales van después de algo que se está mencionando anteriormente, ¿no? Entonces, cuando se hace, por decirlo así, ¿no?, una presentación, ¿no?, yo les voy a adelantar lo que viene después, ¿no?, posteriormente. Creo que se me alcanza el tiempo desde que se nos apague el Zoom. Caso contrario, ya les doy el aviso, no, tal vez falte poco, hasta donde me quedo. Vamos a tomar un breve receso de unos 20 minutos, ¿no? Por eso también trabajé los pegados, 20 minutos, y regresamos, ¿no? A la hora donde se cierra el Zoom, 20 minutos. Espero me alcance el tiempo para terminar la elipsis, y hasta ahí nada más, ¿ya? La elipsis, palabra clave, supresión. Algunos de los presentes, a ver, para ver si estamos allí. Dentro de la supresión, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué será suprimir? ¿Alguna, por favor? ¿Qué será suprimir? Supresión. Detener. Ya, detener, gracias al compañero que participó. ¿Algún otro compañero más? Suprimir. Eliminar. Eliminar, muy bien, eliminar. Suprimir, eliminar, justamente está el nombre, ¿no? Elipsis, elidir, ¿no? Borrar, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la supresión, entonces vamos a desestimar, vamos a borrar, vamos a eliminar un término. En este caso, se va a hacer la supresión, esa eliminación, sin perjudicar al texto y mucho menos a su sentido. Empezamos por una elipsis nominal. Cuando hablamos de algo nominal, hablamos de un nombre, hablamos de un sustantivo. ¿Listo? Por ejemplo, yo tengo acá, tú irás a la fiesta de Jaime y yo iré a la de Pedro. Muchas veces se presenta este elemento o a veces la Universidad Nacional coloca el slash o esta barrita para simbolizar lo mismo. ¿Qué sería? Que hay elipsis. Repito, ven este símbolo que aparecer como si fuese de vacío o el slash y esos son los elementos para yo darme cuenta que es una elipsis. Voy a tener que eliminar. ¿Y qué elimino justamente acá en la oración? Pues justamente la palabra fiesta. En lugar de decir, tú irás a la fiesta de Jaime y yo iré a la fiesta de Pedro, pues tranquilamente se
elide, se omite, se elimina, se borra la palabra fiesta. Y solamente digo, yo iré a la de Pedro. Otra más. Elisis verbal, o sea, se va a suprimir, se va a eliminar qué cosa, una forma verbal, un sintagma verbal, o en cristiano se va a eliminar un verbo. Por ejemplo, yo digo, pregunto, ¿estás enfermo? Yo digo nada más, no. ¿Eso qué quiere decir? Que toda respuesta completa, lo que se ha elidido, lo que se ha suprimido, lo que se ha eliminado, es decir, no estoy enfermo. Pero solamente basta con decir el monosílabo no. Otra cosa, por ejemplo, que también se puede dar de la misma manera, otra pregunta. Digo, ¿está lloviendo? Y digo, no, nevando. De la misma manera que yo estoy suprimiendo, eliminando el verbo está. No está nevando. En el anterior fue estoy enfermo, ¿no? Entonces, nótese ahí la eliminación, la supresión de elementos. Hace rato teníamos de un sustantivo, ahora tenemos de formas verbales. Y tenemos la sustitución léxica, ¿no? A ver, ojalá me alcance el tiempo. A ver, ¿cuánto más o menos quedará? ¿Cinco menos? ¿Cuánto quedará? A ver. Ah, acá ya lo estoy viendo ya. Un minuto. Sí. Mejor lo dejamos para después. Ya me quedo acá nada más. Si gustan ya pueden ir saliendo, pero repito, nos tomamos 20 minutos. Ya estoy viendo por acá el tiempo, claramente. ¿Ya? Entonces repito, porque para hacerlo de un solo tirón, la sustitución léxica. ¿Ya? Podemos ir ya retirándonos si gustan, con la promesa, por favor, de que retornen en 20 minutos. ¿Ya? 20 minutos, por favor. Tal vez luego, ¿no? Entre el tercer y cuarto Zoom haya otro receso, ¿no? Pero tómense este de acá bastante largo, ¿no? Tal vez alguno, alguna está muy pendiente, no ha tomado todavía sus alimentos, desayuno, momento oportuno para que lo hagan en 20 minutos. ¿Listo? Gracias de antemano por regresar y nos vemos en un minuto, en 20 minutos, ya en 20 minutos. Gracias de antemano, cuídense, ¿sí? Vale, profe. Ya. Listo, Nicolás. Dime.